Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestra primera invitada, que es la abogada, profesora universitaria y ex primera ministra Mirta Vázquez, quiero destacar que el Congreso de la República ha tenido dos votos importantes. Hoy el primero para votar la censura del actual ministro de Vivienda, General Alvarado, quien ha sido censurado por 94 votos contra 14. Solamente 14 votaron contra la censura, 94, lo que significa que entre los votos figura la gran mayoría de los miembros de Perú Libre, que ha votado a favor. En realidad 14 es muy pocos votos, divididos en 3 o 4 bancadas, lo que sí da una indicación sobre el comportamiento de Perú Libre y el que pueda tener en el futuro también. Luego de lo cual, hace menos de media hora, votó otra vez, pero esta vez para autorizar al presidente de la República a viajar a Nueva York y asistir ahí a la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU. De manera que, contrariamente a lo que se había hecho el mes pasado, cuando se le prohibió la salida al país para asistir a la toma de mando del nuevo presidente de Colombia, esta vez por una mayoría cómoda, 69 contra 43, se votó a favor de que vaya y que cumpla tareas que le incumben como jefe de Estado y hable ante la tribuna de la ONU. Dicho esto, vamos a saludar a la señora Mirta Vázquez, a agradecerle que esté con nosotros. Muy buenas tardes, señora Mirta Vázquez. Muy buenas tardes, don Fernando. Gracias por la invitación. Ya pasaron más de 9 meses desde que usted era primera ministra y estaba, en consecuencia, cerca de la cúspide del Poder Ejecutivo. ¿Qué ha cambiado, entre tanto, objetivamente y qué ha cambiado en su visión de lo que corresponde hacer en nuestro país? Bueno, en principio creo que mirando un poco el gobierno hacia atrás, ¿no? Hace 9 meses todavía estábamos nosotros en el intento de que este gobierno se echara a andar. Creíamos que todavía las condiciones de gobernabilidad se podían dar. De hecho, hemos tenido un periodo en el que hemos habido un conjunto de ministros que estábamos en esa apuesta. Y bueno, después de mi salida creo que hemos visto varios hechos que están marcando más bien una tendencia contraria, cada vez más ingobernabilidad, problemas de corrupción. Creo que es grave lo que está pasando en el país y eso hace que planteemos pues ahora que tenemos que encontrar alguna salida porque estamos en una situación en donde hay un peligro real para el país porque no solamente es un problema del Ejecutivo, es un problema de que no tenemos un Congreso que pueda hacer una labor adecuada de fiscalización, control, que pueda reconducir al país, ¿no? Entonces estamos en una situación bastante compleja, creo yo, lo sentimos todos los ciudadanos y no encontramos que hayan respuestas de quienes están involucrados en esta situación que nos lleva a la crisis, que es tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? Resultado, no hay una gestión eficiente. Hemos visto el caso de la URIA como un caso emblemático de la pura ineficiencia. Creemos que es pura, de pronto hay otras motivaciones y hay también corrupción ahí, pero por lo pronto ineficiencia. Y sobre todo, hemos visto estos últimos días el tema del Ministerio del Interior y la Policía, que es un tema al cual me imagino que usted es tanto más sensible, que usted dejó en el puesto de primera ministra a fin de enero a causa de algo que ya prefiguraba lo que hemos visto en estos días. Sí, de hecho creo que no es novedad decir que al interno del Ministerio del Interior y sobre todo una institución tan importante como la policía ya venía sufriendo una crisis y necesitaba realmente un proceso de reforma, que al frente de la policía esté gente que realmente tenga las credenciales y que pueda revertir todos estos hechos, además que han sucedido al interno, que a veces han estado ligados con temas también cuestionables de corrupción, etcétera. Y bueno, teníamos a un ministro como Avelino Guillén que quería hacer eso, ¿no? Hacer una reforma, y cuando finalmente el presidente no acepta que
se quede al frente del Ministerio del Interior, pues casi perdimos la esperanza porque estábamos reculando a una apuesta importante, creo que teníamos, que era fortalecer Guillén renunció por temas Nacional. que tenían que ver con su ministerio, ¿no? Que él consideraba que no se le dejaba gobernar en función del profesionalismo, la imparcialidad y la lucha contra la corrupción. Exacto, y las consecuencias de eso es que tenemos una institución que justamente más bien se ha ido debilitando. Cambios que se han dado en estos meses evidencian que realmente no está siendo conducida de la manera adecuada. Es la consecuencia de no haber tenido adelante un ministro que quiera realmente hacer los cambios oportunos cuando correspondía, ¿no? Bueno, en todo caso, mañana hay una cita que ha aceptado el presidente de la República que tenga lugar en el Congreso y ha hecho saber vía Twitter hace unos minutos, creo que está en las pantallas, que él va a asistir acompañado por 6 ministros. Y uno sorprende quiénes son, porque son las personas más allegadas a él, seguramente. Por una parte el primer ministro, pero el ministro de Justicia, señor Chelo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Sánchez, los dos de los cuales están en sus funciones desde el 28 de julio del año pasado. Son dos de los que tienen más antigüedad. Luego Salas, que también es de larga data, pero que ha cambiado de puesto. Luego el de Economía, como es natural, Burneo. Y finalmente el retornante ministro de Relaciones Exteriores, Landa. Entonces tenemos una reunión en el Congreso del presidente Castillo y 6 ministros con el presidente Williams. ¿Qué puede salir de bueno de esta reunión? Bueno, en épocas ordinarias esperaríamos que este tipo de reuniones que se han dado siempre cuando entra un nuevo presidente del Congreso, tenemos normalmente una reunión con el Ejecutivo para coordinar, digamos, una agenda en conjunto, pero lo que estamos viendo ahora que básicamente los poderes siguen enfrentados, ¿no? Y en este momento yo veo poca iniciativa sobre temas que deberían plantearse como parte de la agenda común. Creo que no hay de parte ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Mañana veremos qué cosas acuerdan. Esperaríamos acuerdos concretos y no solamente gestos, digamos, que a veces se van perdiendo en el tiempo. Ojalá que puedan ponerse de acuerdo en algo en concreto, pero que tenga que ver con los temas que realmente necesita el país, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, en este momento, por ejemplo, necesitamos resolver los problemas como el tema de la crisis alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y ahí tiene responsabilidad tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que en realidad tienen que empujar normas que puedan hacer que este tema de la crisis que se está profundizando más se pueda abordar. Y eso incluye, por ejemplo, el tema de fortalecer el asunto de la agricultura. Los agricultores ahora no solamente es que están sufriendo por el tema de la uria. ¿Qué hubiera podido hacer el Congreso en esa materia? Se trata sobre todo de aportar fertilizantes, y en eso no es cuestión de leyes, ¿no? Es una cosa más compleja, ¿no? Porque la crisis alimentaria, que tiene que ver justamente con nuestro sistema productivo, tendría que procurar, por ejemplo, que en este momento se está profundizando esta situación, no solamente es cuestión de fertilizantes, es cómo fortalecemos, por ejemplo, agricultura familiar, cómo es que sacamos normas para que se impulsen, por ejemplo, más compras para los pequeños agricultores, para que se vean beneficiados, digamos, en una situación de crisis que se está avecinando. Hay una serie de normas que podrían ayudar a vincular todos esos aspectos y que en este momento no se está haciendo, ¿no? Todos están todavía enfrascados en esta pugna política y creo que no estamos viendo los temas de fondo. Ahora, ¿no? La pugna política es diferente a la época en que usted era primer ministra, porque ahora estamos ante un presidente que es objeto de 6 investigaciones fiscales. Sí. Y la tesis de muchos congresistas, la mayoría seguramente, no 87, pero sí más de 76, es que en esas condiciones el presidente Castillo no puede y no merece seguir siendo presidente. Entonces, buscar una manera de que él deje el cargo antes de lo previsto en el año 26. Para eso se le ha pedido que él renuncie. No quiere hacerlo, aparentemente, por lo menos por ahora. Entonces se abren otras posibilidades. ¿Qué le parece a usted
¿Es legítimo que la oposición considere que el presidente debe renunciar o buscar una salida constitucional a este entrampamiento? Sería legítimo si el Congreso no tuviera la desaprobación que también tiene por los errores que están cometiendo. Entonces, el Congreso en este momento no se puede presentar como la solución del problema porque es parte de la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que es legítimo que se piense en una salida para que en este momento el Ejecutivo, el presidente en concreto, piense, por ejemplo, en un recorte de mandato, pero el Congreso tendría que pensar en los mismos términos, ¿no? Creo sí, que hay un tema... Hay cada vez más. Así es, ¿no? Porque este Congreso no nos va a poder sacar, digamos, no se va a solucionar el problema sacando al presidente si tenemos un Congreso que todavía está más deslegitimado que el propio presidente de la República, ¿no? Sí, pero no hay orgánicamente atribuciones de corrupción. Hay problemas de algunos congresistas graves, como un violador y como un corrupto que ha sido condenado y que es prófugo de la justicia, nada menos que el vicepresidente Helera. Pero eso no, mientras que en el caso de Pedro Castillo es él, como jefe de Estado, que está siendo investigado en 6 causas por corrupción. Y sin embargo, yo creo que estando de acuerdo en el tema del Ejecutivo y del presidente y sus responsabilidades, el Congreso como institución no solamente es que tenga determinadas personas que están digamos, vinculados a hechos cuestionables, sino que como institución ha fallado, no ha podido hacer la labor de fiscalización, han estado enfrascados desde el día 1 en una vacancia que tenía más bien el tono de un golpe de Estado. Es un Congreso que no ha sabido responder de manera adecuada, por ejemplo, a la agenda de la población, no ha tenido una capacidad para que cuando han habido estos hechos, por ejemplo, cuando habían hechos de corrupción tan claros en el Ministerio de Transportes, no sacó a tiempo al ministro de entonces. Entonces tiene una responsabilidad compartida, creo, ¿no? Un tema que se ha vuelto a poner conflictivo ahora, sobre todo en Espinal, es el tema de la minería. Hay ahí una población que está pidiendo un bono de 2.000 soles para todos, independientemente del estatuto económico de los miembros que haya, de las personas que tengan un puesto. Bueno, usted a lo largo de su carrera, antes de estar en el Estado, se ha ocupado mucho de minería y ha tenido posturas característicamente críticas. ¿Diría usted que haber pasado por el poder y los meses que han seguido a esa experiencia le han hecho matizar las opiniones que usted defendía antes? Yo creo que antes de entrar al gobierno, yo he defendido la posición de la comunidad y la sigo defendiendo igual. Y creo que al ingreso al gobierno, más bien... ¿De una comunidad o de las comunidades? De las comunidades que yo he defendido, básicamente, y en general, digamos, las comunidades que están afectadas, casi todas tienen las mismas demandas legítimas. Y cuando estaba en el gobierno he tenido la oportunidad de ver que hay posibilidades, digamos, desde las empresas también a mejorar sus prácticas y que realmente podemos encontrar puntos de conciliación. Eso es lo que me queda claro a partir de haber asumido una responsabilidad. ¿Usted siente que ha matizado y que ha, digamos, modificado un poco la actitud general? Yo creo que en general yo tengo la misma posición. Yo nunca, a pesar de que siempre se me ha querido calificar de antiminera, siempre hemos estado en una apuesta por la defensa de los derechos y estando en el gobierno creo que lo que sí he tenido oportunidad es de acercarme más a las empresas que no teníamos cuando estaba en mi posición de defensora y creo que sí, uno se da cuenta que los planteamientos que nosotros hacemos son posibles de poder llevarlos adelante con voluntad también de estas empresas, ¿no? ¿Qué cosa piensa usted que es lo que ha sucedido en el Ministerio del Interior y en la Jefatura de la Policía en relación a sacar o no sacar al coronel Harvey Colchado? Claramente hay una situación bastante irregular, ¿no? El coronel está puesto ahí, además por una resolución suprema que le da una, le da un encargo particular y creo que estos movimientos que han habido, de todas maneras, implica la responsabilidad del ministro, qué está pasando ahí, porque creo que cualquier situación que
genere una interferencia en el encargo que se le ha dado al coronel, se va a interpretar como una interferencia del gobierno en la función. Entonces yo creo que estos hechos que han pasado por lo menos son irregulares. El ministro debiera responder por ello porque obviamente no es posible que un funcionario de mando medio sea el que disponga remover al coronel cuando está en una labor tan específica que tiene que ver con el gobierno. Ahí yo creo que algo ha sucedido y tendría que haber responsables para que el gobierno deje claro de que no está con la voluntad de hacer esta interferencia. Eso lo tiene que manifestar con gestos, creo, ¿no? Ya desde que usted era primera ministra habían gestos hostiles a la prensa de la parte del presidente Pedro Castillo. No daba entrevistas, habían dificultades para que los reporteros pudiesen asistir, participar en actividades públicas, etc. Pero se ha agravado este tema y hemos visto que se han agravado los insultos de prensa mermelera en la boca del propio primer ministro Aníbal Torres, que es un abogado. Sin embargo, hemos pasado a periodistas sicarios y hemos pasado a la satanización de la prensa que critica o que es hostil. Y sobre todo, repito, por los temas vinculados a la corrupción que se asocia con el presidente Castillo. ¿Qué piensa usted de eso en tanto que defensora de los derechos humanos? Mientras hemos estado en el gobierno, creo que una cosa que hemos tratado de hacer es manifestar que no hay una... que de parte del gobierno no había una voluntad de agredir a la prensa ni de, digamos, obviarla en su labor tan importante. Incluso nosotros, yo particularmente, mientras hemos estado en el gobierno, he sido quien he dado la cara para responder por los asuntos del Estado cuando el presidente digamos, no sentía que debía hacerlo, pero tenía una primera ministra que, digamos, respondía por, en esas circunstancias. En ese momento yo creo que lo que se ha agravado es un poco la situación de polarización y creo que de ambos lados también. La prensa, siento yo que se vuelve más exigente con el presidente, por decirlo así. Hay una prensa bastante también agresiva, digamos, no es la mayoría, pero hay una prensa también agresiva. Y bueno, del otro lado, lo que está faltando es que haya una voz del gobierno que cubra esos espacios que a veces el presidente no quiere hacerlo. Siento yo que a veces es inseguridad, a veces no quiere contestar a la prensa, pero para eso tendría que tener funcionarios, su primer ministro respondiendo, y ahora el primer ministro más bien está en el mismo tono que el presidente, retando o un poco tratando de obviar esta, digamos, este deber importante que tienen de contestar a la prensa, porque no le contestan a la prensa en sí misma, sino la prensa es un vehículo para comunicarse con la ciudadanía, ¿no? Ahí creo que ha habido la agudización. Cuando usted era primer ministra tenía la responsabilidad sobre muchas instituciones, entre ellas la DINI, la inteligencia, y luego de Vida, el organismo encargado de la gestión del tema de las drogas en el Perú. Entre tanto, hemos visto decisiones tomadas por la DINI sumamente cuestionables y la sensación de que no está actuando con independencia, no está poniéndose al servicio de la impunidad buscada por el presidente. Y en segundo lugar, respecto de Vida, ha habido esta decisión que significa en la práctica cesar la erradicación de plantaciones de coca en algunos valles del Brae. ¿Su opinión sobre estas dos decisiones? Respecto a la DINI, yo tengo que decir, y eso además yo lo he dejado sentado dentro del gobierno, que yo he sido alguien que he cuestionado justamente la labor de la DINI desde que yo ingresé y vi cómo realizaba su labor. Este organismo, creo que habían falencias. De hecho, yo he citado un par de veces al jefe de la DINI para pedirle cuentas, para tratar de ajustar algunas cosas sobre sus procedimientos. Sin embargo, no se acataban, digamos, ese tipo de recomendaciones que hacíamos, tanto así que yo le pedí... ¿Recomendaciones u órdenes como primera ministra?
Miren, yo prefiero siempre decir, es mi recomendación, y por la jerarquía que tenemos, se sabe el nivel de vinculancia que eso significa. ¿Y no le hacían caso? No es que no me hiciera caso, pero yo creo que se necesitaba un trabajo mucho más decidido, serio, enfocado en otro sentido. Y cada vez que hablábamos sobre el tema, pues el jefe de la DINI, no sé si en realidad no estaba entendiendo qué es lo que deberíamos reorientar. Así que yo le pedí al presidente el cambio. Yo, mientras he estado en la presidencia del Consejo de Ministros, pedí el cambio del jefe de la DINI. El presidente me dijo que lo iba a revisar, pero finalmente no se produjo, ¿no? Entonces sí he sido muy crítica del trabajo que se estaba haciendo. ¿Y sobre drogas? Y respecto a Devida, ahí sí yo tengo que decir que incluso yo propuse a la persona que está frente a Devida, que me parece que es una persona experimentada, que es una persona que hace un trabajo serio. Ricardo Soberón. Sí, Ricardo Soberón. Pero es un tema muy complejo. De hecho, estos días estaba informándome respecto a por qué el cese de la erradicación, porque dentro del plan de vida, y eso fue además un acuerdo trabajado con la presidencia del Consejo de Ministros, que las erradicaciones no se iban a parar. De hecho, yo en el discurso de investidura nos comprometimos en ese discurso a que no íbamos a parar ese mecanismo. Sin embargo, estos días lo que ha pasado es que ha habido una presión de los cocaleros. Que hicieron un paro. Que han hecho un paro. Sí. Y están presionando mucho al gobierno, y cuando hay un conflicto de esa naturaleza, en realidad hay que valorar, supongo, algunas estrategias. Yo creo que está en el marco de algunas estrategias de respuesta para tratar de enfrentar el conflicto. Pero cediendo ante lo que usted considera que no se debe ceder. Yo esperaría que no, y que yo creo que Ricardo Soberón tiene claro que en este momento más bien necesitamos mejorar la estrategia para luchar contra las drogas, contra estos sembríos ilegales. Y en consecuencia erradicar ahí donde hayan sembríos ilegales. Y yo creo que esa es la apuesta, por lo menos. En buena cuenta, ¿está en desacuerdo usted con la decisión que ha sido tomada la persona que usted nombró? No, yo creo que él hace un trabajo bastante serio. Me parece que es una persona muy experimentada, y además puedo dar fe de que es alguien que está en la apuesta más bien de cómo se eliminan estos cultivos ilegales y cómo realmente fortalecemos estrategias para ello. Solamente nos permite hacerle una última pregunta en relación al decreto de urgencia para realizar obras públicas que no estaban presupuestadas y que ha dado lugar a lo que ha sucedido en Anguía, Cajamarca, de donde ha salido una de las denuncias fiscales contra el presidente y algunos miembros de su familia. Se le ha reprochado también a usted haber firmado en ese D1. Explíquenos su punto de vista. Sí, primero aclarar, creo, una cosa fundamental, porque hay mucha información que circula y que no es la correcta, ¿no? Se dice que ese decreto de urgencia destinó más de 500 millones para el distrito de Anguía, que es un distrito de Chota, del lugar donde procede el presidente, y no es así. Ese es un decreto de urgencia que destina ese monto para 17 regiones y, por tanto, para muchísimos distritos del país, para agua y saneamiento. Más que para ninguno otro, para Chota, ¿no? Ahí es una potestad, y eso también hay que aclararlo. Lo segundo que hay que aclarar es que nosotros, como Consejo de Ministros, lo que aprobamos es la asignación del presupuesto. ¿Quién decide hacia dónde se destinan y cómo es que los recursos se van a distribuir, a qué proyectos? Es el Ministerio de Vivienda. Nosotros no intervenimos ahí, ¿no? Es exclusivamente el Ministerio de Vivienda que técnicamente tiene que decidir cuáles son los proyectos priorizados. Por tanto, yo tengo que decir, y lo he manifestado porque me llamaron a declarar como testigo en la Fiscalía, yo he recurrido y hemos explicado primero que la potestad para ver cómo se distribuyen esos recursos es únicamente del Ministerio de Vivienda, no nos compete a nosotros, no es parte de nuestras atribuciones. Nosotros hemos aprobado ese decreto porque además pasó
todos los informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien tiene que verificar que existan los fondos, que se amplíe el presupuesto, que se cumpla con los requisitos incluso legales. Nosotros como PCM también los requisitos legales revisamos. Ha sido aprobado en un Consejo de Ministros, si bien es cierto, tuvo que ser un Consejo de Ministros que nosotros le llamamos virtual, porque esa semana no teníamos seguridad de que iba a haber Consejo de Ministros presencial. Fue la semana en que yo estaba citada para ir justamente al sector de Las Bambas, donde la población tenía una carretera. Entonces tuvimos que hacerlo por ese mecanismo, pero es un mecanismo que también yo he explicado, es absolutamente normal que se haga, se viene haciendo desde el 2015, digamos, consejos virtuales. Entonces, en este decreto el procedimiento se ha cumplido, ¿no? La Fiscalía ha estado revisando todo cómo es que se gesta. Incluso este decreto supremo se gesta en el mes de agosto y hacia el mes de septiembre ya se tenía ya la propuesta del decreto de urgencia. Cuando yo llego ya estaba listo el decreto de urgencia, ¿verdad? Entonces nosotros... Y lo firmó unas semanas después, ¿no? Sí, y yo tengo que firmarlo además, y eso es una cosa, yo lo firmo no es porque yo haya elaborado el decreto, sino porque mi obligación legal es refrendar toda norma que salga del Ejecutivo. Por supuesto, ¿no? Que sí. Bueno, muchas gracias Mirta Vázquez, ex primera ministra, por sus explicaciones sobre la crisis política y la manera de resolverla, y también sobre algunos temas sectoriales de los que nos ha dado cuenta, terminando por su participación en el decreto de urgencia, incriminado ahora por la manera como se ha utilizado en el caso de Anguía. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches, señora Mirta Vázquez. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Las Cosas como Son.